del DBA. Las responsabilidades de un DBA son diversas y variadas, pero en sí todas están encaminadas a la gestión idónea de la herramienta de bases de datos que se utiliza en una organización. Varias de las funciones específicas son gestionar a nivel general la base de datos, el modelado y diseño de la información, la auditoría del motor y las instancias, gestionar la integración con las aplicaciones, gestión de cambios y modificaciones. Son algunas de las responsabilidades que un DBA tiene. Adicional, el DBA es el encargado de frente a la organización respecto a la gestión de la información que se ingresa en las aplicaciones que son integradas a la base de datos. Las responsabilidades del DBA van mucho más allá. También tiene que generar un ambiente confiable para la empresa en relación a las bases de datos y a la información que se maneja en estas. Tiene que interactuar con la infraestructura de la organización para garantizar una correcta e idónea forma de presentar las bases de datos en la organización. Tiene que generar todos los cambios y tener una planeación demasiado detallada de cómo se van a implementar las bases de datos, de hacer las actualizaciones de los motores, de hacer las actualizaciones de los servidores, de hacer las ventanas de mantenimiento para el correcto funcionamiento de la base de datos, como reinicios, actualizaciones, parchado, etcétera, etcétera. La arquitectura del gestor de base de datos que se utilizó fue Oracle. La arquitectura del gestor de base de datos nos proporciona la facilidad de poder verificar cómo se hace la integración entre las aplicaciones y el servidor de base de datos. En lo general, el gestor de base de datos, cuando se usa Oracle, está compuesto por dos capas, lo cual aumenta el nivel de seguridad de esta administración y gestión. Una es el usuario y la otra es el servidor. En algunos casos se encuentra una tercera capa de acceso que nos ayuda a mejorar la fiabilidad de la información que se adjunte en la base de datos. A nivel de usuario se presentan instrucciones en una interfaz o aplicación que son llevadas y guardadas según la disposición que se haya planeado en el servidor de base de datos. El servidor es el host donde se encuentra la base de datos que recibe la información y o instrucciones que se envía el usuario a través de su interfaz gráfica o lógica o web para que sean ejecutados y o almacenados en el motor de base de datos. La seguridad de los datos. La seguridad de la información es algo que cada día cobra más fuerza, porque cada día es más evidente y notorio para las compañías que su activo fijo más importante es la información. A nivel de certificaciones, en Colombia se encuentra una que es la ISO 27001, que cuenta básicamente con 3 pilares fundamentales para su gestión. Esto que nos garantiza que podamos contar con un estándar que nos va a ayudar a mejorar la calidad y la fiabilidad en la que estamos usando y guardando nuestra información y en la que estamos tratando la información de nuestros clientes y proveedores. Estos 3 ítems son la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad. La disponibilidad nos habla de que la información siempre está disponible para su acceso. En este tipo de escenarios, por lo general se maneja un modelo de HA de alta definición para lograr que la disponibilidad sea de un 99.9%. La confiabilidad nos habla de que la información que nosotros recibimos o gestionamos o tratamos es información privilegiada que debe ser tratada con cuidado
y que se debe supervisar el acceso a la misma. La integridad. La integridad habla de que la información que nosotros recopilemos, guardemos o almacenemos debe contener el 100% de lo que se está guardando. Es decir, que si nosotros tenemos un backup de 50 gigas de un equipo servidor, ese backup tiene que contar con ese mismo espacio que se tomó al inicio de la copia de seguridad. También habla sobre que la información que se guarda no debe ser alterada bajo ninguna circunstancia. De hecho, a nivel de la ISO 27001 hay un estándar que es muy famoso y muy conocido, que es el Grandfather Zone. Básicamente significa que hay que tener la misma información en 3 lugares diferentes. Eso nos ayuda a garantizar la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad. ¿Cómo y en qué casos es necesario aplicar una auditoría a la base de datos? La aplicación de la auditoría es necesaria por un tema de medición, gestión y administración de bases de datos. Esto nos permite crecer, nos permite mejorar, porque la auditoría nos va a permitir encontrar nuestros puntos débiles, nuestras vulnerabilidades para que puedan ser corregidas. Los casos son muchísimos y dependen de cómo se conciba el negocio y cómo se haya planeado y dimensionado la operación y los procesos de cada uno de los procesos de la operación. Dependiendo de esto, se presenta a los usuarios finales de una u otra forma y nos permite saber qué se está haciendo y cómo se está haciendo, cómo están trabajando los usuarios. ¿Qué se busca? Se busca tener una forma de controlar lo que se hace sobre la base de datos y con información allí contenida. Las auditorías pueden ser internas o externas. A nivel de auditorías internas se encarga a una persona de la organización que verifique dentro de los estándares propios de la organización que se estén cumpliendo con todos los ítems para este punto específico. A nivel de auditoría externa se contrata una entidad externa que va a generar una supervisión y revisión sobre la base de datos de acuerdo a unos parámetros o a unos estándares que no necesariamente tienen que ser los que la compañía está ejerciendo, y es precisamente ese el objetivo: verificar cuáles procedimientos se pueden implementar para mejorar. Cómo están trabajando los servidores a nivel de infraestructura, las conexiones, cómo están trabajando los ingenieros que están a diario verificando la información en el sistema. Entonces, una auditoría sí aplica. Desde mi punto de vista, aplicaría en cualquier caso o en cualquier momento. Lo que sí no es recomendable es que el periodo de aplicación no sea proporcional a lo que se busca.